podemos acostumbrarnos a que Dios estés sin poderle decir gracias, porque cuando te cantamos te podemos sentir, porque tu presencia llena este lugar, porque sabemos que nos escuchas. Y también pedirle al Señor por las necesidades que hay, los enfermos, los que están pasando por pruebas y por debilidades. ¿Usted sintió la presencia de Dios en la adoración? ¿Sí la sintió? Pues es el momento, ¿verdad?, de acercarnos a Él y decirle: aquí estamos, Señor. Te damos gracias por eso que derramas, pero también te pedimos, Padre, por aquellos que en este momento te están necesitando. Póngase de pie, por favor. Eres bueno, Señor. Eres grande, eres misericordioso. Agradecemos tanto tu presencia, tu misericordia infinita, Señor. Tu oído que se inclina para escuchar. Al corazón sincero, Señor, que te alaba y te agradece. Gracias porque tú estás aquí. Porque nuestro corazón puede rebosar de gozo, de alegría, Señor, cuando tu presencia se mueve en medio de tu casa. Padre, de esa manera que nos sostienes de pie para alabarte, para bendecirnos. De esa manera que tú nos has esforzado para estar aquí, también te pedimos por aquellos que están débiles, Señor, en su espíritu. Por aquellos, Señor, que están enfermos en esta noche. Pon tu mano, Señor, sobre la vida de tu sierva Juanita. Pon tu mano, Señor, sobre Delfina, Señor. Pon tu mano sobre Lucy, Padre. Y sobre todo aquel que lo necesita, espiritual o físicamente. Tú eres nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro proveedor, nuestra justicia, nuestra luz. Es por eso que agradecemos tanto tu presencia, Señor. Porque sabemos que donde tú estás, todo es posible. Tú eres el hacedor de maravillas, el hacedor de milagros, el que pone de pie a su pueblo, el que hace, Señor, que las manos endebles, Señor, se levanten y las rodillas cansadas puedan estar firmes delante de ti. Te rogamos por cada joven, por cada niño, Señor, por cada anciano, Señor, por cada matrimonio, Padre. Pon tu mano sobre tu pueblo. Tú eres todo para nosotros, Padre. Tú lo eres todo. De ti dependemos. Nunca se aparte tu presencia de este lugar. Nunca se aparte tu presencia de nuestras vidas, Señor. Eres tú la esperanza. Eres tú la fuerza, Señor, de cada uno de nosotros. Levanta, Señor, al cansado y al oprimido, dale libertad. Dale esperanzas al triste, Señor, y haz tu obra en medio de tu casa. Aviva el fuego en el corazón de cada uno, mi Dios. Te lo rogamos. En medio de estos tiempos, nuestros corazones puedan arder por amor a tu presencia. Nuestros pasos puedan ser firmes en tu camino, Padre. Poniendo nuestra mirada solamente en el hacedor y consumador de la fe, Jesucristo nuestro Señor. Bendito eres, Señor, por tu fidelidad. Te agradecemos
En el nombre de Jesús también por tu palabra en esta noche, Señor. Grande es tu fidelidad. Grande, grande, Señor. Bendito eres. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi amado hermano. Pues vamos a comenzar compartir la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, verso 11 en adelante dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz y se postró en rostro en tierra, sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: son 10 los que fueron limpiados, ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y es por eso que hace un momento le decía que no podemos acostumbrarnos, ¿verdad?, a sentir la presencia de Dios y que pase inadvertido su fidelidad, su amor. ¿Qué tanto es tu corazón agradecido para con Dios? Mire que a veces damos por hecho, ¿verdad? Nos reunimos, alabamos y la presencia desciende. Llegamos al altar y ya sabemos cómo hemos aprendido a ofrecer el sacrificio y tiene que estar ahí el fuego. Pero ¿cuántas cosas se te han hecho de alguna manera no rutinarias, sino más bien comunes? Has dejado de verlas extraordinariamente. Te has puesto a pensar en la fidelidad de Dios hacia nosotros. ¿Cuántas veces nos habremos acercado de manera incorrecta, aún sin entender quién es Él? Mire, aún dentro del pueblo cristiano hay tantas personas que no, la mayoría de todos nosotros, la mayoría no alcanzamos a dimensionar el amor, la fidelidad, la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros para poder hacer de algo que no era nada, de vasijas resquebrajadas, de vasijas necesitadas, dice la palabra, que inútiles éramos sin el Señor, y se refiere obviamente, ¿verdad?, a que habíamos perdido el rumbo, el camino, y por lo tanto habíamos perdido la identidad. Y aquel que no tiene identidad, aquel que no tiene identidad no puede desarrollar el plan divino, no puede ejercer en esta tierra y obviamente en el mundo espiritual
lo que Dios quiere, la posición, el lugar que Dios te ha dado como hijo de Dios. Pero bueno, entrando, ¿verdad?, a este versículo, fíjese que era muy raro que un leproso pudiera estar dentro de una aldea. La lepra era una enfermedad sumamente contagiosa. Y aquel que la padecía estaba excluido de las aldeas, habitaban lejos de las aldeas. Así es que es por eso que los leprosos mantenían una gran distancia de la población normal. La lepra hacía que partes de la carne murieran. Y esto empezaba muchas veces con una simple llaga. Ahí en el libro de Levítico usted va viendo cómo habla el Levítico, me parece que es el capítulo 14, 13 y 14 de Levítico, que habla de cómo la lepra se manifestaba en el cuerpo de alguien. Y al desarrollar la lepra, la piel, lo primero que pasaba es que la piel se hacía insensible. Y después de hacerse insensible, moría. Así es que los leprosos iban dejando pedazos de carne por ahí, ¿verdad? Y ya no sentían porque la piel estaba muerta. Estaba completamente insensibilizada. Así es que imagínense, como era, le decía yo, sumamente contagioso, obviamente la población quería mantener lejos a los leprosos. Y usted lo mira en las películas, que andaban todos vendados, todos tapados, todos cubiertos, porque imagínese la impresión de ver a alguien, sin, por ejemplo, sin nariz, sin labios, sin dedos. Era tremendo. Entonces este pasaje dice que estos 10 hombres estaban dentro, porque dice, entrando Jesús a la aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos y mirándole de lejos le dijeron, ten misericordia de nosotros. Y sabe, yo quiero hablar en esta noche de la lepra, que es figura del pecado, y de la insensibilidad de nuestra carne, la insensibilidad de nuestra alma, la insensibilidad de nuestro espíritu. Porque la lepra es figura de eso. Cuando nosotros estamos en un camino no adecuado, cuando nosotros pecamos, en el de primer momento el Espíritu Santo, ¿verdad?, te toca y te guía al arrepentimiento, porque así dice su palabra. Su Espíritu nos guía al arrepentimiento. Y entonces usted se siente que ha contristado al Espíritu y su corazón se siente inquieto y dice, Señor, ¿por qué me siento así? Aunque uno ya lo sabe. Y después empieza el te fallé. No hice lo que tenía que hacer. Pero sabe, conforme va creciendo, va pasando el tiempo. Conforme va pasando el tiempo, esa llaga se va extendiendo y se va haciendo insensible nuestra carne y va siendo insensible nuestro corazón. Vaya al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 29 al 30. Fíjese por qué le hablo que la lepra es como una figura del pecado. Dice, porque si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjese cómo Jesús habla abiertamente sobre el pecado, abiertamente sobre la conducta del pecado. Si tú, y cuando toca este pasaje, está hablando del adulterio. Y dice, mire, ¿por dónde entra el adulterio? Por los ojos, ¿verdad? El adulterio entra para codiciar, ya sea un hombre o una mujer. Digo, una mujer codicia, mira y codicia a un hombre que le es ilícito tomar. Igual un hombre, ¿verdad? Mira y ve a una persona que es ilícita tomar. Entonces, hablando de eso, dice, echa tu ojo fuera. ¿Por dónde entró primero, dijimos? Por los ojos. Y si no se frenó ahí, mire lo que dice, por la mano. ¿Por qué después habla de la mano? Porque después del ojo, nuestra mano se extiende a tomar lo que no es lícito, es el pecado. Entonces, cuando nosotros no sabemos ponerle un hasta aquí, todo nuestro cuerpo, ¿qué dice la palabra? Una poca levadura leuda toda la masa. Sin embargo, usted puede ver claramente al Señor corrigiendo, mira, hay que frenar el pecado, mira por dónde entra el pecado. Y hoy nos cuesta tanto trabajo el poder hablar abiertamente del pecado. ¿Por qué? Porque la gente ha perdido la visión. Cuando alguien se acerca y dice, mi hermanito, parece que en esta cuestión anda fallando, hay que corregir. Luego se duelen. En esa iglesia no hay amor. Claro que sí lo hay, mi amado. El amor también implica corrección. ¿No dice la palabra Dios, al que ama corrige? Entonces a veces, obviamente el pecado, cuando ya es sacado a luz, ¿usted por qué cree? Porque es una pequeña llaga, porque es un puntito ahí del que no te has arrepentido todavía, o porque ya se extendió y se hizo evidente. Porque si usted lee ahí el libro de Levítico, la llaga empezaba por una mancha, por una manchita nada más. Y de repente iba horadando la carne. Una mancha blanca, iba horadando la carne y después esa mancha se ponía negra hasta que carcomía hasta el hueso. Así es el pecado. Y fíjese, hay un versículo que dice, por cuanto callé mi pecado, mis huesos se secaron. Entonces ahí habla de un pecado que llegó hasta los huesos, que llegó a carcomer hasta adentro y que no hubo arrepentimiento. Entonces en este pasaje donde Jesús les habla del ojo y les habla de la mano, es toma en cuenta que si tú no frenas el pecado, va a carcomer y va a contaminar el templo del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que dice la palabra sobre aquellos que contaminan el templo del Espíritu Santo? Dice la palabra, ¿verdad? Que aquel que destruye el templo del Espíritu Santo, Él también lo destruirá. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y fíjese que no solamente del cuerpo físico, sino el cuerpo espiritual, porque nosotros somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que en el verso 14, ahí de Lucas,
Me regreso. Dice, cuando él los vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando nosotros miramos algunas características del pecado, es que en el pecado no solamente hay insensibilidad, sino muchas veces hay rebeldía, ¿verdad? Hay autojustificación y sobre todo está el apartarnos de la verdad. El pecado nos aparta de la verdad. Y mire, Jesús tenía el poder para librarlos en ese mismo momento. ¿Cuántos dicen amén? Si Él quería, Él en ese momento les podía limpiar. Sin embargo, fíjese lo que les dijo. Cuando los vio, les dijo, id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué? Porque muchas veces el estar inmersos en el pecado, te decía, te ha traído rebeldía, te ha traído desobediencia, te ha traído autojustificación, te ha traído dureza de corazón. Entonces, cuando Jesús escucha decir, ten misericordia, les dice, sí, pero tengan frutos, empiecen a tener frutos de arrepentimiento. Porque ¿sabe cuántas personas llegan al altar diciendo, ay, Señor, perdóname, es que pequé, mira, Señor, ando en adulterio, ando en fornicación, o ando en borracheras, o en orgías, o todo lo que es mencionado como pecado, y se viene y se arrepiente, pero sale y lo sigue haciendo. Sigue en ese camino. Entonces aquí el Señor les habla de que dieran frutos de arrepentimiento y les dice, ok, ¿quieres ser limpio? Empieza a tomar la dirección correcta. Número 1, obedece. Ve y preséntate al sacerdote. Y quiero decirle que aquel que se presentaba al sacerdote no podía ir con las manos vacías. Aquel que se presentaba ante el sacerdote tenía que ir con una actitud sabiendo que su pecado tenía un precio. Cada uno de nosotros sabemos que nuestro pecado, la limpieza, la paga de nuestro pecado tuvo un precio. Y ese precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, también la palabra dice que hay algunos que pisotean la sangre de Jesús. ¿Y cómo la pisoteamos? Cuando nosotros decimos, Señor, perdóname, y seguimos de la misma manera. Tomamos la sangre de nuestro Señor como inmunda, así dice la palabra. ¿Por qué? Porque salimos. Y el arrepentimiento, acuérdese que es una palabra llamada metanoia, que quiere decir cambio de mente y cambio de dirección. Entonces estos leprosos, al oír lo que el Señor les dijo, cambiaron de dirección. Y dice que cuando iban para presentarse al sacerdote fueron limpiados. Mire la gran misericordia de Dios. Todavía no completaban el proceso, todavía no llevaban el precio de su pecado. Y Él ya les había limpiado. Sin embargo, cuando el Señor busca limpiarte del pecado, busca que tú termines tu proceso. Porque el proceso no es ser limpio. El proceso después de ser limpiado, después de ser sanado de tus malos caminos, es usarte, llenarte de su presencia para poderte usar, para poderte dignificar. Al haberte sacado de ese pecado, Dios busca dignificar tu vida. Antes
Éramos inútiles, dice la palabra, pero ahora por medio de su Santo Espíritu y de su preciosa unción, hemos sido preparados para toda buena obra. Pero eso es algo que hay que entenderlo, porque hay quien nada más busca el milagro. En cuanto recibe el milagro se olvida de las promesas y se olvida del pago y se olvida de Dios. Porque mira, cuando ellos fueron sanados, se fueron muy contentos. Se apartaron del camino hacia donde iban. ¿Cuántas personas se olvidan de que Dios les ha hecho el milagro? Y en ese momento se apartan de Dios. Entonces, mire, aquí hubo uno solo que fue agradecido. Y dice que volvió y agradeció al Señor y se puso a sus pies, se humilló. Sin embargo, quiero decirle, qué hermoso pasaje, qué bueno que haya tenido gratitud, pero tampoco terminó el proceso. La palabra de Dios dice que él no era del pueblo de Israel. En él hubo gratitud, pero no se convirtió de completo al Señor. Porque a veces nuestra mirada está en el milagro. Y nuestra gratitud es por aquel que nos va a hacer un favor. Pero nuestro corazón está lejos de la verdad, lejos de Dios. Si nuestro corazón verdaderamente entendiera que el proceso es lo que le estoy diciendo, que el Señor vende, sane nuestras heridas, limpie nuestras vidas para hacernos vasos de honra dentro de su casa, seguiríamos adelante en el camino. Porque tus ojos están puestos en el hacedor y consumador de la fe. Tu meta no está puesta en esta tierra, está puesta en que Dios cumpla lo que ha prometido hacer con todo aquel que le busca y le ama. Entonces le decía yo, hoy es tan difícil hablar dentro de las iglesias, de decir, a ver, ven para acá, mi amado hermano, mira, no es así lo que estás haciendo. Se enojan. Inmediatamente se van de la iglesia. En el mundo les llaman hoy son la generación de cristal, pues aquí dentro también tenemos cristianos de cristal. Ignoran la palabra, ¿verdad? Ahí en el libro de Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Así es que existe un equilibrio precioso, el límite que Dios te pone, ¿no? En la casa debe de haber corrección, debe de haber instrucción, porque la corrección y la disciplina también es amor. Pero también dice el Señor, ¿verdad?, cómo hacerlo. No pasarse de la raya porque destruimos. Sin embargo, la disciplina tiene que haber. Tiene que haber ese momento de amor, de decir, mire, la persona que no le interesas, que no le importas como oveja, como pueblo, te deja caminar como tú quieras. Pero aquel que está poniendo su mirada en decir, juntos tenemos que entrar a la presencia del Señor, juntos tenemos que caminar, y así mismo el día que el Señor venga, juntos tenemos que subir a su presencia. Entonces hay que cuidar de cada miembro, hay que cuidar de que todos caminemos con esa limpieza que Dios quiere, porque somos parte de ese mismo cuerpo. ¿Qué sucedió entonces con los leprosos? ¿Qué sucedió? Que, como le decía hace un momento, no terminaron, no concluyeron, no llegaron ante el sacerdote, no reconocieron
su condición, no cumplieron con el mandamiento y por lo tanto no acabaron, como le digo, su proceso. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Y mire algo que te quiero dejar en esta noche en el corazón. Todos los procesos, los tratos, los desiertos, las situaciones que han venido a tu vida, aunque hayan causado dolor o aunque hayas pasado por momentos de angustia o por momentos de sentirte cansado o por momentos de sentirte solo o abatido, todos esos momentos, todos esos procesos tienen un propósito. Cada uno de ellos. Aún en medio de aquellas cosas que te ocasionaron una herida, un dolor, la palabra dice, la palabra del Señor dice que todas estas cosas van dejando un peso de gloria sobre nosotros y no se refiere. Mucha gente que no entiende esto piensa, ¿cómo Dios le va a agradar que siendo sus hijos suframos? Bueno, no es que a Dios le agrade que suframos, es que sufrimos a causa de nuestras concupiscencias y de nuestras debilidades. Y el trato viene precisamente para que tú te desarraigues, para que tú te sueltes de aquello que te está estorbando. Cuando Dios ya nos ha hablado una y otra vez de algo que tenemos que dejar y no queremos, entonces viene el proceso. Entonces viene la situación para que aprendamos a ir alejándonos de lo que nos está estorbando. Entonces en el libro de Segunda de Reyes capítulo 5 dice, Naamán era general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad en la piel llamada lepra. Entonces Naamán, al ser un capitán, ¿verdad? Era un hombre acostumbrado a dar órdenes. Y como era hombre valeroso, había tenido muchas victorias. También eso le había hecho un poco arrogante. También eso le había hecho que no tuviera humildad. Entonces dice la palabra de Dios que hubo una joven que él había tomado como esclava, la cual era hebrea, y que le dijo, mira, amo, si tú vas a Israel, ahí vas a encontrar quien pueda curarte de la lepra. Entonces este hombre va ante el rey de Israel y le dice, oye, yo he venido para que ser sanado de mi lepra. Y dice la palabra que el rey rasgó sus vestidos y dijo, ¿qué acaso soy yo Dios para sanarte de la lepra? ¿Por qué vienes si estás buscando ocasión de hacerme caer? Al oírlo esto, el profeta Elías, vaya conmigo al versículo 8, dice, cuando el profeta Eliseo, se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió un mensaje, ¿por qué rompiste tu ropa? Deja que ese hombre venga a verme para que se dé cuenta que hay profeta de Dios en Israel. Así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. ¿Se imagina? Llevó todo un séquito para decir, mira quién viene. No viene cualquiera, Eliseo. Aunque estaba necesitado, ¿quién necesitaba el favor? Naamán, ¿verdad? Él llegó con sus carros y a lo mejor su armadura y a decir, mira quién llegó a tu puerta. ¿Verdad? ¿Quién llegó a tu puerta? Eres afortunado. He venido a buscar tu favor.
entonces dice que el profeta le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanará la piel. Y Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé que el profeta tendría que salir a recibirme y oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos Abana y Farfán que están en Damasco no son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme yo en ellos y sanarme? Así hay mucho pueblo dentro de nuestro pueblo. Buscan el favor de Dios y lo condicionan. Ah, Señor, pero si me vas a sanar, tienes que hacerlo de esta manera porque si no, no quiero nada. Si tú quieres que te busque, si tú quieres que crea que existes, tienes que hacer esto y esto, y después esto, para que yo entienda que sí fuiste tú. Entonces, mire, mi amado, este hombre inclusive tenía una perspectiva o una visión falsa de quién era Dios y de lo que Dios tenía que hacer por él por medio de sus siervos. Aunque no me lo crea, mucha gente que Dios avienta su red y llegan a la casa del Señor para ser bendecidos, para ser apartados para Él, se alejan porque dicen: no, como que yo no soy de ahí, como que no encuadra con mi mentalidad, y están necesitados. Y usted mira a su familia y mira así como muchos llegamos, ¿verdad? Así como muchos llegamos, pero dicen: no, o sea, a mí me gustaría que las cosas fueran así y así y así, de esta manera, aunque andemos bien leprosos. Queremos condicionar a Dios. Así que dice que se fue muy enojado. Pero sus sirvientes se acercaron y le pidieron que hiciera las cosas como se las había dicho. Y le mandó no sumergirse una vez, sino 7. Yo les he compartido que la palabra Jordán quiere decir descender. ¿Y cuánto le puede costar a un arrogante, a un orgulloso? Poder descender, poderse humillar, poder obedecer a alguien que cree que las puede y que se las sabe todas, recibir una instrucción. Entonces, mire, este hombre, quiero decirle que el Jordán es de aguas saladas, muy saladas. Se imagina en la carne de aquel hombre leproso, lo que estaba haciendo. Imagínese el dolor. Entonces, aquel hombre, ¿verdad?, tuvo que humillarse, tuvo que obedecer y descender, porque la sal frena la corrupción de la carne. Me imagino que estaba tan leproso que su humillación y su obediencia tenía que ser plena, porque el número 7 es número de plenitud. La primera vez que se sumergió, ¿cómo le ha de haber dolido cada parte de su cuerpo? Pero dijo: va una apenas, ahí voy con la otra. Y mire, a veces para que Dios encuentre humildad y sinceridad en nuestro corazón, en medio del proceso, ahí vas como el Naamán, ¿verdad?, diciéndole: no, Dios, yo pensé que acá era yo el mero, pues que no sabes quién soy. Entonces el Señor dice: así, todavía no has entendido, todavía no has comprendido. Entonces viene otra cosa, ¿verdad?, que te va bajando más.
Y te va bajando más. Y te va bajando más hasta que estés en el lugar preciso donde Dios te quiere. Con un corazón contrito, humilde y obediente. Lea el versículo 14 conmigo. Dice: Naamán fue y se metió 7 veces al río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave, como la de un niño. Entonces, cuando venimos en esa humildad, en esa obediencia, nuestro corazón empieza a entender quién es papá, por qué nos ha humillado. Y dice, sí, que si nosotros no fuéramos como un niño, no podríamos entrar al reino de los cielos. Porque un niño sabe depender de Dios. Bueno, digo de su padre, ¿verdad? Un niño. Cuando los niños están chiquitos le creen todo al papá y es su superhéroe. Entonces la piel de este hombre, cuando se nos quita el pecado, cuando se nos quita la lepra, cuando hemos sido humillados, cuando hemos sido procesados, entendemos que Dios es Dios y Él es nuestro Padre. Entonces, fíjese lo que dice: ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al verdadero Dios. Por favor, acepta un regalo de este servidor. Bueno, ahí en el libro, en el Levítico, le estaba diciendo, en Levítico 14, no lo vamos a leer porque es muy largo, habla que había lepra en el vestido, había lepra en la cabeza, había lepra en la barba, había lepras en las paredes de las casas. ¿Y qué simboliza esto, mi amado hermano? Que a veces tenemos lepra en la cabeza. El pecado está arraigado a nuestros pensamientos. Y dice la palabra, ¿verdad? Sus pensamientos son de continuo el mal. Usted ve ahí en el libro de Génesis, dice, y Dios dijo, ¿verdad? El hombre, sus pensamientos son de continuo el mal. Entonces hay que desarraigar la lepra de la cabeza. Y la lepra de la ropa es la lepra de nuestras obras, porque las obras nos cubren. ¿Cómo son tus obras? ¿Será que necesitamos una lavadita ahí? Porque la palabra dice que va a venir Él por una iglesia sin mancha y sin arruga. Mire, a veces aunque pensamos que estamos haciendo una buena obra, nosotros mismos las manchamos, ¿verdad? Tal vez se te hirió en el corazón, Dios te puso en el corazón ir a visitar y a orar por la hermanita fulanita que tiene un problema y fuiste enviado por Dios. Y entonces tuviste una buena obra que te cubrió. Pero ¿qué crees? Que después vas con otro hermano y que, ay, hermano, fui a orar por la hermana tal, mira cuál está su condición, no, hombre, no, y los hijos, ¿sabes qué estás haciendo? Lo que podía haber sido bueno, ya fue una mancha sobre tus vestidos. Sí hiciste una buena obra, pero no cuidaste de hacerla perfecta delante de Dios. ¿Sabe qué vi? Y esparciendo ahí, o tocando trompeta, ¿verdad? Aquel hermano tenía necesidad y mire que yo fui, le ayudé y le puse. Ya tu obra ya no está buena, ya no está perfecta como Dios la quiere. Hay que tener cuidado de no tener lepra en nuestras obras. Y habla de la casa también, de las paredes de la casa. ¿A qué se refieren las paredes? Las cosas que rodean, las que dan protección en la casa, ¿las estás haciendo de manera adecuada? O como padre,
estás reproche y reproche y cantando y hablando y diciendo. O como hijo, deshonrando lo que los padres te dan, el cobijo, la cobertura, la protección. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando en la casa entra la lepra, entra también la deshonra y entra también la pobreza. Cuando tú como padre permites que deshonre en tu casa, está entrando la lepra. Y ¿sabe? La lepra en la pared carcomía las paredes, las destruía. Eso quiere decir que la protección alrededor de la casa está debilitada. Y a lo mejor hasta hoyos hay por ahí. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? El que aportilla el vallado, el que abre el vallado, lo morderá la serpiente. Así es que no permitas que tus hijos deshonren la casa. No permitas que tus hijos hagan y metan el pecado al hogar. Porque cuando meten el pecado al hogar, hay lepra. Y cuando hay lepra, el enemigo va a tomar ocasión, oportunidad. Quiero terminar con el libro de Hebreos capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado de debilidades. Y por causa de ella debemos ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Por qué el Señor Jesús les dice a aquellos hombres, ve y preséntate al sacerdote? Porque como les decía en un principio, ellos tenían un proceso, ¿verdad? Ellos tenían que reconocer de ahora en adelante que tenían que presentar sacrificios para que la lepra no volviera a sus cuerpos, como aquella mujer que le dice, vete y no peques más. Entonces, cuando ellos habían aprendido el camino, era el camino del arrepentimiento, era el camino del reconocimiento, era el camino de la obediencia y era el camino de la humildad, para que no se extraviaran más de ahí. Entonces el Señor dice, mira, he levantado sacerdotes, he levantado siervos, para que puedan orar por ti, interceder por ti, orar por ti, guiarte, levantar un altar, un sacrificio, sabiendo cuál es el sacrificio perfecto, enseñándote cuál es el camino de la obediencia. ¿Por qué? Porque uno también ha tenido debilidades y uno también ha aprendido a levantar sacrificio por nuestros pecados y por los pecados del pueblo. Mi amado, yo te invito a que en estas cosas podamos corregir, porque a veces el pueblo está debilitado por estos motivos. En el pueblo no hay victorias, porque cuando el pecado está en el pueblo no puede haber victoria. Se quiere uno levantar y no hay ánimo, al contrario hay debilidad, porque un cuerpo enfermo, mire, los enfermos no podían ir a la guerra. ¿Podría un leproso con esa carne, como le decía, levantar una espada, ir a la batalla, poder correr o hacer todo lo que se necesita, ¿verdad?, en medio de la batalla? Claro que no. Para poder enfrentar nuestras batallas, Dios quiere sanarnos, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere pelear nuestras batallas, pero para que Dios pelee nuestras batallas, nosotros tenemos que ser personas genuinas, con un corazón adecuado. ¿Sabe cuántas personas se levantan en la guerra? Pero usted no sabe que yo soy hijo de Dios y ahorita va a ver a mi Dios. Y los mira uno que están obrando con injusticia, con mentira, con cosas que... y mencionando el nombre de Dios. ¿Sabe por qué?
porque no han aprendido el camino de la corrección. Ese camino que Jesús quería que sus leprosos entendieran del lugar donde Él les miró hacia el altar del templo, donde los pecados serán perdonados. Usted tiene que aprender a levantar altares en su corazón para pedir perdón a Dios. Usted tiene que recordar quién es el sacrificio que ha limpiado nuestras vidas. Y cuando empiece por ahí la manchita blanca, ¿verdad?, sobre nuestros vestidos, sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas, venir inmediatamente delante de Dios y decir: Señor, perdóname, te he fallado, límpiame, santifícame, corrígeme, Dios. Bueno, pues póngase de pie, amado, vamos a orar. Precioso y amado Dios, dice tu palabra que si alguno dice que no hay pecado en él, el tal es mentiroso. Tus ojos que son santos, Señor, pueden mirar aún lo más pequeño de nuestra falla, pero eres tan grande que has enviado a tu Hijo para mirarnos a través de Él. Y todo aquel que confiesa y se aparta, en ti alcanzar misericordia. Te invito que en aquello que Dios te está hablando en esta noche, no seas duro en tu corazón. Mi hermano que estás en redes sociales, tal vez el tiempo que te ha llevado en estar practicando el pecado ha hecho ya que tus huesos sean carcomidos por él. Pero esta es la noche en que Dios quiere obrar en tu vida. Esta es la noche en que Dios quiere que seas sano. Tan solo confiesa, humíllate delante de Él y dile: Señor, quiero ser limpio, quiero ser sano, quiero ser santo para ti. Quiero volverme a ti de todo mi corazón. Ayúdame en mis debilidades, en toda desobediencia, en toda incredulidad, aún en toda cadena que pudiera haber con el pecado. Señor, tú tienes el poder para romper toda atadura y toda legalidad que he dado a causa de mi mal caminar. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor, en los pensamientos, en mi corazón, en mis huesos, en mis entrañas, Padre. Límpiame para ti, Rey. Por amor a tu nombre, Señor. Soy tu hijo, Señor. Y tal vez no he honrado ese privilegio, pero en esta noche quiero ser santo porque tú eres mi Padre y eres santo. Cambia, Padre. Dame un corazón sensible a tu presencia, sensible a tu palabra. Crea en mí un espíritu recto, un corazón justo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Santifica en nuestras obras, en nuestro hablar, en nuestro pensar, Señor. Te lo suplicamos, mi Rey. Ministra nuestro ser. Esparce
derramarse tu agua desde tus santos cielos, que laven más y más de toda maldad, de toda iniquidad. Que en tu luz podamos mirar la luz de la verdad de nuestra condición, para levantarnos con firmeza y caminar a tu altar para hacer un sacrificio santo y vivo en tu presencia, mi Rey. Te lo suplicamos, Señor. Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, como tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No lo alcanzo a comprender, Señor, no lo alcanzo a comprender, Señor. Tu misericordia, Señor, es grande. Tu misericordia, Señor, es tan fiel. Diré, no alcanzo a comprender, Señor, porque a pesar de la maldad, Señor, que muchas veces hay dentro de mí, dentro de tu pueblo, Señor, tú tienes misericordia. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu perdón, porque aún sin merecerlo, Señor, tú te complaces en darnos tu perdón, tu misericordia. Mira, Señor, a veces hay maldad, hay pecado dentro de nosotros. Y como dice tu palabra, muchos perecen, muchos han caído y han sido debilitados, Señor, a causa de ese pecado. Pero hoy te pedimos, Señor, ten misericordia por tu pueblo. Ten misericordia, Señor. No tomes en cuenta, Señor, nuestra maldad. Dice tu palabra, Señor, no te recuerdes de los pecados, Señor, de nuestra juventud. No te recuerdes, Señor, de aquellos pecados que cometimos siendo inmaduros, Señor. Ten misericordia, mi Dios. Gracias, Dios. Cuando yo soy rebelde,
Cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver. Cuando estoy en un error, cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver. Cuando estoy en un error y tu gracia me levanta una vez más, no lo alcanzo a comprender, Señor, no lo alcanzo a comprender, Señor. Misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, como tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Sí, Señor. No alcanzamos a comprender tu amor, no alcanzamos a comprender tu misericordia. Tu mano siempre está para levantarnos, Señor. Gracias. Dile gracias, Señor, porque está tu mano de misericordia, Señor, tu mano de salvación. Restaura, Señor, esa casa, Padre. Todo pecado, Padre, perdónalo. No te recuerdes, Señor, no nos tomes en cuenta, Padre, todo pecado. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a caminar en rectitud. Ayúdanos a caminar, Señor, con fidelidad. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Así, Señor, llévanos con bien en esta hora. Haznos permanecer, Señor, en lo que hoy nos has hablado. En apartarnos, Señor, de la maldad, en mantenernos, Señor, en humildad, reconocer, Señor, que eres tú el que perdona, el que liberta. Ayúdanos, Señor, en todo camino a permanecer fieles, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Toda necesidad, Señor, en medio de tu pueblo tenga pronta respuesta, Señor. Gracias, Dios, por lo que nos has dado y aún por lo que nos has quitado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. De la ofrenda de palmas.